El jefe quedó paralizado al ver el anillo de su hija perdida con la vendedora de joyas. La luz de la tarde entraba por los ventanales de cristal de la joyería más exclusiva de la Ciudad de México. Los rayos dorados se reflejaban en las vitrinas, haciendo brillar diamantes, esmeraldas y zafiros como si fueran pedacitos de cielo atrapados en metal precioso. El aire olía a perfume caro y a silencio. Sebastián Salazar empujó la puerta de vidrio con pasos firmes, pero su rostro contaba otra historia. Era un hombre de 50 años que parecía cargar el mundo sobre los hombros. Su traje oscuro estaba impecable, sus zapatos brillaban, pero sus ojos grises tenían esa mirada cansada de quien ha llorado demasiado y ya no le quedan lágrimas. «Buenas tardes, señor Salazar», lo saludó el gerente con una reverencia casi exagerada. «¿En qué podemos servirle hoy?» Sebastián apenas asintió. No venía a comprar. Nunca venía a comprar en estas fechas. Venía a recordar. 18 años atrás, en ese mismo salón, había encargado una pieza única, un anillo de oro blanco con una rosa finamente grabada en los costados y una zafira azul profundo en el centro. No cualquier zafira, una que parecía guardar el color exacto del cielo de verano. Lo había mandado hacer para su hija Mariana, que entonces tenía apenas 5 años. Recordaba perfectamente ese día. La niña había entrado a la joyería tomada de su mano, sus zapatos de charol haciendo ruidito contra el piso de mármol. «¿Para mí, papi?», había preguntado Mariana con esos ojos enormes y brillantes que tenía. «Para cuando crezcas, princesa», le había respondido él, deslizando el anillo en su dedo meñique. «Cuando seas grande, este anillo te recordará que siempre serás mi tesoro más valioso». Mariana se había reído, ese tipo de risa cristalina que tienen los niños cuando todavía creen que el mundo es puro. Y bueno, 2 semanas después, ella desapareció. Sebastián cerró los ojos por un momento, ahí parado en medio de la joyería. El recuerdo todavía le dolía como si hubiera sido ayer. Fue en el parque de Chapultepec, un domingo soleado. Daniela, su esposa, había llevado a Mariana a los columpios mientras él terminaba unos pendientes del trabajo. Su hermana Mónica se había ofrecido a acompañarlas. Todo había pasado en cuestión de minutos. Daniela atendió una llamada telefónica. Apenas 2 minutos. Tal vez 3, y cuando volteó, Mariana ya no estaba. Los columpios seguían moviéndose vacíos. Su suéter rosa quedó tirado en el pasto. La búsqueda duró meses. La policía peinó cada rincón de la ciudad. Pusieron su foto en todos los noticieros, en cada poste de luz, en las paradas del camión. Miles de personas llamaron diciendo que la habían visto. Todas falsas alarmas. No había pistas reales. No había cuerpo. No había nada más que un vacío que se tragaba todo. Daniela nunca se recuperó. Dejó de comer, de dormir, de vivir realmente. Se convirtió en un fantasma que caminaba por la casa, entrando al cuarto de Mariana cada noche para mecerse en la silla donde solía arrullarla. 3 años después del desaparecimiento, su corazón simplemente se rindió. Los doctores dijeron que fue un infarto. Sebastián sabía la verdad. Daniela murió de tristeza. Y él se quedó solo, completamente solo. Construyó un imperio de joyerías como forma de mantenerse cuerdo. Cada piedra que vendía, cada diseño que aprobaba, llevaba consigo el recuerdo de aquella niña de ojos brillantes. Las joyas se convirtieron en su forma de no olvidar, de mantener viva una memoria que amenazaba con desvanecerse. Cada año, en el aniversario del desaparecimiento, venía a esta joyería. Se paraba en el mismo lugar donde había estado con Mariana. Observaba las vitrinas. Recordaba. Hoy era uno de esos días. Sebastián caminaba despacio entre los mostradores, pasando los dedos sobre el vidrio frío, cuando una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarlo en algo?» Levantó la vista. Frente a él estaba una joven que debía tener unos 23 años, cabello castaño largo que le caía sobre los hombros, ojos color miel profundos y expresivos, y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro. Llevaba el uniforme sencillo de las vendedoras, blusa blanca y falda negra. «No, gracias», respondió Sebastián automáticamente. «Solo estoy viendo». La joven asintió, y estaba a punto de retirarse cuando algo hizo que el mundo de Sebastián se detuviera en seco. El anillo, en el dedo índice de la mano derecha de la muchacha,
Brillaba un anillo de oro blanco, una rosa finamente grabada en los costados, una zafira azul profundo en el centro. El mismo anillo, exactamente el mismo. Sebastián sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Un zumbido le llenó los oídos. Su respiración se cortó. Tuvo que agarrarse del borde del mostrador para no caerse. «¿Señor?» La joven se acercó, preocupada. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita que llame a alguien?» «Ese anillo». La voz de Sebastián salió ronca, casi inaudible. Levantó una mano temblorosa y señaló. «¿Dónde lo conseguiste?» La vendedora miró su propia mano, como si hubiera olvidado que lo traía puesto. «Ah, tocó la zafira con delicadeza. «Fue un regalo. Mi mamá me dijo que venía conmigo desde siempre». «¿Tu mamá?» Sebastián luchó por mantener la voz firme. «¿Cómo te llamas?» «Gabriela Méndez». No era Mariana. El nombre estaba mal. Pero el anillo, el maldito anillo, era imposible de confundir. Sebastián lo había diseñado personalmente. Había trabajado con el joyero durante semanas para que quedara perfecto. Solo había mandado hacer uno solo, y estaba en el dedo de su hija cuando desapareció. «Señor», Gabriela lo miraba con preocupación genuina. «De verdad se ve muy pálido. ¿Quiere que le traiga agua?» «No, yo». Sebastián respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Perdona, es solo que ese anillo es muy especial, único. Lo sé». Gabriela sonrió con cariño mirando la joya. «Mi mamá siempre me decía lo mismo, que era único, que lo cuidara mucho». «¿Tu mamá todavía vive?» La sonrisa de Gabriela se apagó un poco. «No, falleció hace 3 años». Sebastián asintió despacio, su mente trabajando a 1000 por hora. Necesitaba más información. Necesitaba entender cómo era posible que esa joven tuviera el anillo de Mariana. «Mira, comenzó, pero las palabras no salían. «Discúlpame, tengo que irme». Se dio la vuelta y salió de la joyería casi corriendo, ignorando las miradas confundidas de Gabriela y del gerente. Afuera, el aire fresco de la tarde le golpeó la cara. Se apoyó contra la pared del edificio, respirando agitadamente. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Durante 18 años había aceptado que Mariana estaba muerta, que nunca la volvería a ver, que solo le quedaban los recuerdos y una tumba vacía en el cementerio donde iban él y Daniela cada domingo. Pero ahora había una joven de 23 años, la edad exacta que tendría Mariana, usando el anillo que él había mandado hacer para su hija, un anillo imposible de duplicar, un anillo que solo podía significar una cosa. Sebastián sacó su celular con manos temblorosas y marcó un número que no había usado en años. «Ramiro, soy Sebastián Salazar. Necesito que nos veamos. Hoy. Es urgente». Colgó y miró hacia atrás, hacia la joyería. A través del vidrio podía ver a Gabriela atendiendo a otro cliente, el anillo brillando bajo las luces. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se quedó sentado en la oscuridad de su estudio, rodeado de fotos de Mariana, la bebé sonriente en brazos de Daniela, la niña de 3 años soplando las velitas de su pastel, la pequeña de 5 años con su vestido rosa favorito, y en su mente, una y otra vez, la imagen de Gabriela Méndez con el anillo imposible brillando en su dedo. El amanecer encontró a Sebastián exactamente donde había estado toda la noche, en su estudio, rodeado de fotografías y recuerdos que dolían más de lo que reconfortaban. Tenía ojeras profundas, y la barba de 2 días le daba un aspecto descuidado que contrastaba con su habitual pulcritud. Pero nada de eso le importaba. Solo podía pensar en el anillo. A las 9 de la mañana en punto, ya estaba de vuelta en la joyería. El gerente lo saludó con la misma reverencia de siempre, pero Sebastián apenas lo registró. Sus ojos buscaban a una sola persona. Ahí estaba. Gabriela organizaba collares en una vitrina del fondo, su cabello recogido en una cola de caballo. El anillo brillaba en su mano mientras acomodaba las piezas con cuidado. «Buenos días», dijo Sebastián, acercándose. Gabriela levantó la vista y sonrió, aunque había un rastro de preocupación en sus ojos. «Buenos días, señor. Me alegra ver que se encuentra mejor que ayer». «Sí, perdona por eso. Fue inesperado». «No se preocupe». Gabriela dejó los collares sobre el mostrador.
A veces pasa. Sebastián respiró hondo. Tenía que hacerlo con cuidado. No podía asustarla ni parecer un loco. Mira, Gabriela, ¿verdad? Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podríamos ir a algún lugar más privado? La joven lo miró con cierta cautela, pero asintió. Hay una oficina atrás. El gerente nos puede prestar el espacio. Minutos después estaban sentados en el pequeño despacho de los fondos, rodeados de cajas de inventario y facturas. Gabriela se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El anillo seguía ahí, imposible de ignorar. ¿Me va a despedir?, preguntó ella con un hilo de voz. Porque si es por algo que hice mal. No. Sebastián levantó las manos. Para nada. De hecho, ni siquiera sabía que trabajabas aquí hasta ayer. Es solo que... ese anillo. Necesito saber de dónde salió. Gabriela miró la joya en su dedo, tocándola con cariño inconsciente. Ya le dije. Mi mamá me lo dio. Dijo que venía conmigo. ¿Qué significa eso de... venía contigo? La joven bajó la mirada, y por primera vez Sebastián notó la tristeza que se escondía detrás de esa sonrisa amable. Mi mamá, Teresa Méndez. Ella no era mi mamá biológica. Me crió. Me dio todo. Fue la mejor madre del mundo. Pero... suspiró. Me encontró cuando yo tenía como 5 años. El corazón de Sebastián dio un vuelco tan violento que creyó que se le iba a salir del pecho. ¿Te encontró? Así me lo contó. Nunca quiso darme muchos detalles. Decía que me había encontrado solita, abandonada, y que decidió cuidarme. Nunca hubo papeles oficiales ni nada de eso. Solo me quedé con ella. ¿Y el anillo? Estaba conmigo cuando me encontró. Mamá lo guardó durante años, hasta que cumplí 15. Ese día me lo dio y me dijo: este anillo siempre fue tuyo, mija. Cuídalo mucho porque es lo único que tienes de antes. Gabriela se limpió una lágrima que amenazaba con caer. Nunca entendí qué quiso decir con eso. Sebastián sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada palabra de Gabriela encajaba perfectamente con la pesadilla que había vivido 18 años atrás. ¿Dónde está tu mamá ahora? ¿Puedo hablar con ella? Falleció hace 3 años. Cáncer. La voz de Gabriela se quebró. Me quedé completamente sola. Hubo un silencio pesado. Sebastián luchaba por mantener la compostura, por no asustar a la joven con la verdad que comenzaba a tomar forma en su mente. Gabriela, esto va a sonar muy extraño, pero necesito investigar algo. ¿Me darías permiso? ¿Investigar qué? Tu historia. ¿De dónde vienes realmente? Ese anillo es idéntico a uno que mandé hacer hace muchos años para alguien muy importante para mí. Y si es el mismo, necesito saberlo. Gabriela lo miró largamente, como tratando de leer sus intenciones. «Esto tiene que ver con su hija, ¿verdad?», preguntó ella suavemente. «Todos aquí sabemos la historia. La niña que desapareció hace años. Lo siento mucho, de verdad». Sebastián asintió, sin confiar en su voz para responder. «Está bien», dijo Gabriela finalmente. «Puede investigar. La verdad es que yo también quisiera saber de dónde vengo. Siempre me hizo falta conocer mi historia. Gracias. Te prometo que voy a ser cuidadoso, y cualquier cosa que encuentre, serás la primera en saberlo». Al salir de la joyería, Sebastián se dirigió directamente a un café del centro donde lo esperaba Ramiro Cortés. El detective era un hombre de unos 60 años, curtido por décadas de resolver casos difíciles. Había sido uno de los investigadores principales cuando Mariana desapareció. «Sebastián». Ramiro se levantó para saludarlo. «Han pasado años, carnal. ¿Qué es tan urgente?». Sebastián se dejó caer en la silla frente a él y le contó todo. El anillo, Gabriela, la historia de Teresa Méndez. Ramiro escuchó en silencio, sus ojos de sabueso procesando cada detalle. «Chin», murmuró cuando Sebastián terminó. «Eso sí que es algo. ¿Puedes investigarlo?». «Claro que sí. Pero tengo que advertirte, Sebastián. Puede que no sea lo que esperas. Pueden haber coincidencias extrañas en la vida. No querrás que te dé falsas esperanzas». «Lo sé, pero necesito estar seguro». Ramiro asintió y sacó una libreta. «Dame todos los datos que tengas. Nombre completo de la chava, el de la mamá adoptiva, cualquier cosa que te haya dicho». Mientras Sebastián recitaba la información, su celular vibró. Era un mensaje de Mónica, su hermana. «¿Por qué estuviste tanto rato en la joyería del centro ayer? El gerente me dijo que te viste muy alterado. ¿Todo bien?». Sebastián frunció el ceño.
Mónica siempre había sido sobreprotectora después de la tragedia, pero a veces su manera de cuidarlo se sentía más como vigilancia. «Todo bien, solo revisando inventario», respondió escuetamente. Guardó el teléfono y volvió su atención a Ramiro. «¿Cuánto tiempo necesitas?» «Dame una semana para empezar. Voy a buscar registros de Teresa Méndez. ¿Dónde vivía hace 18 años? Si hay algo en los archivos policiales, también voy a checar hospitales, registros civiles, ese tipo de cosas. Hay algo más», agregó Sebastián. «Gabriela dice que no recuerda nada de antes de los 5 años. Nada. Como si su memoria empezara justo en el momento en que Teresa la encontró». Ramiro silbó bajito. Eso es común en niños que sufren trauma. El cerebro bloquea los recuerdos para protegerlos. ¿Y si fuera Mariana? ¿Habría forma de saberlo con certeza? ADN, respondió Ramiro sin dudar. Es la única manera definitiva. Pero primero déjame investigar un poco. Si encuentro algo que valga la pena, entonces damos ese paso. Sebastián asintió, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que fuera directo por la prueba de ADN. Pero Ramiro tenía razón. Tenía que ir paso a paso. Los siguientes días fueron una tortura. Sebastián no podía concentrarse en nada. Las juntas de trabajo pasaban como un borrón. Firmaba documentos sin leerlos realmente. Y cada noche terminaba en su estudio, mirando las fotos de Mariana y preguntándose si en algún lugar de la ciudad su hija estaba viva, sin saber quién era realmente. Volvió a la joyería 2 veces más esa semana, ambas veces con excusas, que necesitaba revisar el inventario, que quería ver las nuevas colecciones, pero en realidad solo quería ver a Gabriela, observarla, buscar algún gesto, alguna expresión que le recordara a Mariana, y los encontraba por todos lados. La forma en que Gabriela se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo inclinaba la cabeza hacia la derecha cuando sonreía, el pequeño hoyuelo en su mejilla izquierda. Mariana también tenía uno igual, pero lo que más lo desarmaba era su risa, cuando uno de sus compañeros contó un chiste tonto, y Gabriela soltó una carcajada. Sebastián sintió que le atravesaban el pecho con un cuchillo. Era la misma risa cristalina de su hija de 5 años. El viernes por la tarde, cuando se disponía a irse, Gabriela lo alcanzó en la puerta. «Señor Salazar, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Por qué sigue viniendo? No es que me moleste, pero siento que hay algo más, algo que no me está diciendo». Sebastián la miró a los ojos, esos ojos color miel que brillaban con inteligencia y bondad. «Pronto lo sabrás», prometió. «Te lo juro». La llamada de Ramiro llegó exactamente una semana después. Un martes por la tarde, mientras Sebastián revisaba sin mucho interés los estados financieros de sus joyerías, «Encontré algo», dijo el detective sin preámbulos. «Tenemos que vernos». Media hora más tarde, Sebastián entraba al mismo café del centro. Ramiro ya estaba ahí, con una carpeta manila frente a él y una taza de café humeante. «Siéntate». Ramiro señaló la silla frente a él. «Esto se pone interesante». Sebastián se dejó caer en el asiento, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Ramiro podía escucharlo. Teresa Méndez trabajó como empleada doméstica en varias casas del sur de la ciudad hace 18 años. Comenzó Ramiro abriendo la carpeta. Y adivina qué, una de esas casas estaba a 3 cuadras del parque de Chapultepec, justo donde desapareció Mariana. El aire abandonó los pulmones de Sebastián. Estaba ahí ese día. Eso no lo puedo confirmar todavía, pero las fechas coinciden. Teresa trabajaba en esa zona exactamente cuando pasó todo. 2 semanas después, renunció sin aviso y desapareció del radar. No hay registros de ella en la Ciudad de México por casi 1 año, hasta que reapareció en Puebla con una niña. Gabriela. Exacto. Y nunca registró adopción formal. Nunca fue a servicios sociales. Nada. Simplemente empezó a vivir con la niña como si fuera su hija. Sebastián apretó los puños sobre la mesa. Cada pieza del rompecabezas encajaba de manera aterradora. «Hay más», continuó Ramiro. «Teresa tenía una hermana. Se llama Lourdes Méndez. Todavía vive aquí en la ciudad, en la colonia obrera. Creo que deberías hablar con ella». «¿Cuándo?» «Cuando quieras, compa. Ya le marqué y accedió a recibirte. Dice que ya era hora de que alguien hiciera las preguntas correctas». Esa misma tarde, Sebastián tomó una decisión. Fue directo a la joyería y buscó a Gabriela. «¿Tienes planes para la cena?», le preguntó,
tratando de sonar casual. Gabriela parpadeó, sorprendida. Pues... no, normalmente llego a mi depa y me hago algo rápido. ¿Te gustaría cenar conmigo? Hay cosas que quiero contarte. Y también me gustaría conocerte mejor. Gabriela dudó apenas un segundo antes de sonreír. Está bien, salgo a las 8. El restaurante que eligió Sebastián era tranquilo, con luz tenue y música suave. Nada ostentoso, nada que pudiera intimidarla. Cuando Gabriela llegó, se había cambiado el uniforme por unos jeans y una blusa sencilla. Sin el ambiente formal de la joyería, parecía incluso más joven. Nunca había venido a un lugar así, confesó ella mientras miraba el menú. Se ve caro. No te preocupes por eso. Pide lo que quieras. Durante la cena, Sebastián la dejó hablar. Gabriela le contó sobre su infancia con Teresa, cómo vivían con lo justo pero siempre con amor, cómo su mamá trabajaba largas horas limpiando casas para que ella pudiera estudiar. Siempre soñé con ser diseñadora, dijo Gabriela, jugando con su tenedor. Estudié 2 años, pero cuando mamá se enfermó, tuve que dejar la escuela para cuidarla y trabajar. Después, cuando se fue, ya no pude regresar. Las colegiaturas son carísimas. ¿Por qué joyas?, preguntó Sebastián. ¿Por qué trabajar en una joyería? Gabriela tocó el anillo en su dedo. Ese gesto que ya Sebastián había visto hacer docenas de veces. Por esto, supongo, siempre me fascinaron las joyas. Este anillo fue lo único constante en mi vida. Cuando me sentía sola o triste, lo miraba y sentía que pertenecía a algo. ¿Sabes? Aunque no supiera exactamente a qué, Sebastián sintió un nudo en la garganta. Gabriela, hay algo que necesito decirte. He estado investigando sobre Teresa, sobre ti, sobre todo. La joven dejó el tenedor y lo miró con atención. ¿Y qué encontró? Teresa trabajaba cerca del parque donde mi hija desapareció, justo en esos días. Y poco después se fue de la ciudad con una niña de 5 años que nunca registró oficialmente. El rostro de Gabriela perdió color. Está diciendo que... no estoy seguro de nada todavía, pero mañana voy a hablar con alguien que tal vez tenga respuestas. La hermana de Teresa, y me gustaría que vinieras conmigo. Gabriela se quedó en silencio largo rato, sus dedos apretando la servilleta. Si lo que está pensando es verdad, eso significaría que toda mi vida fue una mentira. O tal vez significaría que finalmente vas a saber la verdad, respondió Sebastián suavemente. No quieres saberlo. Tengo miedo, susurró ella. Yo también, pero creo que es algo que ambos necesitamos. Mientras Sebastián y Gabriela cenaban, en otro rincón de la ciudad, Mónica Salazar entraba furiosa a la oficina del gerente de la joyería del centro. ¿Qué es eso de que mi hermano ha estado viniendo constantemente?, exigió saber. ¿Y que se la pasa hablando con una de las vendedoras? El gerente, un hombre nervioso de mediana edad, se removió incómodo en su silla. Pues sí, señora Mónica. El señor Sebastián ha venido varias veces esta semana. Y sí, ha hablado con Gabriela Méndez. Incluso hoy se fueron juntos. ¿Juntos? ¿A dónde? No sé, señora. No es mi lugar preguntar. Mónica golpeó el escritorio con la palma de la mano, haciéndolo saltar. ¿Qué sabes de esa Gabriela? Es buena trabajadora. Llegó hace como 6 meses. Necesitaba el trabajo. Dijo que había dejado la universidad. Siempre es puntual, amable con los clientes. No me interesa eso, lo cortó Mónica. ¿Tiene familia? ¿De dónde es? Pues, creo que es de Puebla originalmente. Vive sola. Su mamá murió hace unos años. Mónica entrecerró los ojos. Algo no le gustaba de todo esto. Sebastián llevaba años encerrado en su dolor, manejando las joyerías casi como autómata, y ahora de repente se interesaba por una vendedora cualquiera. No tenía sentido, a menos que... No, era imposible. Mariana estaba muerta. Tenía que estar muerta. Consígueme toda la información que tengas de ella, ordenó Mónica. Expediente laboral, referencias, todo. Lo quiero mañana en mi escritorio. Sí, señora. Mónica salió de la oficina con la mandíbula apretada. Tenía que detener esto, lo que sea que fuera, antes de que se saliera de control. Al día siguiente, cuando Gabriela llegó a trabajar, encontró su casillero revuelto. Alguien había revisado sus cosas, y durante la mañana notó que varios compañeros la miraban de forma extraña,
cuchicheando cuando pasaba cerca. «¿Qué onda?», le preguntó a Carla, una de las vendedoras con la que se llevaba bien. «¿Hice algo mal?». Carla la jaló hacia un rincón y bajó la voz. «Andan diciendo cosas raras de ti, que estás tratando de seducir al jefe para sacarle dinero, que eres una cualquiera. Yo sé que no es cierto, pero ¿quién está diciendo eso? No sé. Empezó ayer en la tarde. Alguien regó el chisme, y ya sabes cómo es esto». Gabriela sintió que le ardía la cara. No estaba haciendo nada malo. Solo había aceptado cenar con el señor Salazar, porque él tenía información sobre su pasado. A la hora del almuerzo, su celular sonó. Era Sebastián. «¿Estás lista? Voy a pasar por ti. Lourdes nos espera a las 3. «Sí», respondió Gabriela, ignorando las miradas de sus compañeros. «Aquí estaré». Pero lo que no vio fue a Mónica, parada en la oficina del segundo piso, observándola a través del vidrio con los ojos entrecerrados y los labios apretados en una línea delgada. Las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. La colonia obrera era un mundo completamente diferente al de las joyerías de lujo y las mansiones del sur. Calles estrechas, casas pintadas de colores desgastados, tendederos colgando entre ventanas y el sonido constante de música y vida bulliciosa. Sebastián estacionó su Mercedes frente a una casa pequeña de color verde desteñido, con rejas oxidadas. Gabriela miraba por la ventana, nerviosa. No había dejado de morderse el labio durante todo el trayecto. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián apagando el motor. «No sé. Siento como si estuviera a punto de abrir una caja que tal vez debería quedar cerrada. Todavía podemos irnos si quieres». Gabriela negó con la cabeza y respiró hondo. «No, ya llegamos hasta aquí. Necesito saber». La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Una mujer de unos 70 años apareció en el umbral. Era pequeña, encorvada, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo, pero sus ojos eran brillantes y agudos, y en su rostro arrugado había una expresión de sorpresa y algo más, reconocimiento. «Ay, Dios mío», susurró Lourdes, llevándose una mano al pecho. «Eres igualita a ella». «¿A quién?», preguntó Gabriela, confundida, pero Lourdes no le respondió. Sus ojos se habían fijado en la mano derecha de Gabriela, donde brillaba el anillo de zafiro azul. La anciana se tambaleó y tuvo que sostenerse del marco de la puerta. Ese anillo. Teresa lo guardó todos estos años. Lo guardó. «Señora Lourdes». Sebastián se adelantó. «Soy Sebastián Salazar. Hablamos por teléfono». Sí, pasen». La mujer se hizo a un lado. «Esto no se puede hablar en la calle». El interior de la casa era humilde pero limpio. Muebles viejos pero bien cuidados. Fotos por todas partes. Niños, familias, toda una vida capturada en marcos baratos. Y en un rincón, un altar con veladoras encendidas y la foto de una mujer de mediana edad, de rasgos similares a los de Lourdes. «Teresa», dijo Lourdes, siguiendo la mirada de Gabriela. «Mi hermana, la extraño cada día». Se sentaron en un sofá gastado. Lourdes les sirvió agua de Jamaica en vasos desparejos, y luego se sentó frente a ellos en una silla de plástico, sus manos arrugadas temblando ligeramente. «Teresa me hizo jurar que nunca diría nada», comenzó con voz quebrada. «Me hizo jurar sobre la Biblia, sobre la tumba de nuestra madre, pero ya pasaron tantos años, y ella ya no está». Miró a Gabriela con lágrimas en los ojos. «Creo que ya es hora de que sepas la verdad». «Mija, ¿qué verdad?». La voz de Gabriela apenas era un susurro. Lourdes respiró hondo, como preparándose para saltar de un acantilado. «Teresa te encontró en el parque de Chapultepec hace 18 años. Era un domingo. Ella trabajaba limpiando una casa cerca de ahí y había ido al parque en su día libre. Te vio solita, llorando en los columpios. Una niñita preciosa con el cabello castaño y un vestido rosa». Gabriela se puso pálida. Sebastián sintió que el corazón se le detenía. «Teresa se acercó a preguntarte dónde estaba tu mamá», continuó Lourdes. «Pero estabas muy asustada, llorando sin parar. Ella esperó 1 hora, 2 horas. Buscó por el parque. Nadie preguntaba por ti. Nadie te buscaba. Alguien sí te buscaba», interrumpió Sebastián con voz tensa. «Toda la ciudad te buscó. Hubo una investigación masiva». Lourdes negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Para cuando eso pasó, Teresa ya se había ido.
Ella vio una oportunidad y la tomó. Mi hermana nunca pudo tener hijos. El hombre que amaba la dejó por eso. Quedó vacía, ¿sabe? Y entonces te vio ahí, solita, y pensó que era una señal de Dios. ¿Una señal? Gabriela se puso de pie bruscamente. Me secuestró, me robó de mi familia. Ella no sabía, sollozó Lourdes. No sabía que tenías una familia buscándote. Pensó que te habían abandonado a propósito, cuando se dio cuenta, días después, de que eras la niña desaparecida que salía en las noticias. Ya era demasiado tarde, ya te había llevado lejos, ya te había puesto otro nombre, y te amaba, Dios mío, cómo te amaba. Sebastián se levantó también, las piernas temblándole. Ese anillo, estaba con ella. Sí, lo traías puesto cuando Teresa te encontró. Era lo único que tenías además del vestido. Teresa lo guardó durante años, sintiéndose culpable cada vez que lo veía. Pero cuando cumpliste 15 años, decidió que merecías tenerlo. Dijo que era tuyo por derecho. Gabriela se llevó las manos a la cara, su respiración acelerada, casi hiperventilando. Sebastián la tomó por los hombros. Respira, despacio. Estoy aquí. No puede ser, jadeaba ella. Mi mamá, Teresa, ella no haría eso. Me amaba, me cuidaba, te quería con toda su alma, dijo Lourdes con firmeza. Yo la vi criarte. Trabajó hasta matarse para que tuvieras comida, ropa, educación. Se desvelaba cuando estabas enferma. Lloraba de felicidad en tu graduación. Lo que hizo estuvo mal, sí, pero el amor que te tuvo fue real. De eso no tengas duda. Sebastián ayudó a Gabriela a sentarse de nuevo. La joven temblaba de pies a cabeza. ¿Quién soy?, preguntó con voz rota. Si no soy Gabriela Méndez, ¿quién soy? Sebastián se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Te llamas Mariana Salazar, y eres mi hija. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Gabriela lo miraba fijamente, procesando palabras que no parecían reales. ¿Su hija? ¿Desapareciste hace 18 años? Tenías 5 años. Tu mamá se llamaba Daniela. Le encantaba cantarte canciones de cuna. Tu color favorito era el rosa. Tenías un peluche, un conejo blanco que llevabas a todos lados. Y yo, la voz se le quebró. Yo te mandé a hacer ese anillo. Lo diseñé especialmente para ti, para cuando crecieras. Gabriela miró el anillo como si lo viera por primera vez. No me acuerdo de nada de eso. Es normal, dijo Lourdes suavemente. Los niños que pasan por algo traumático bloquean los recuerdos. Tu mente te protegió, pero podemos estar seguros, agregó Sebastián. Hay una forma de saberlo sin duda alguna. Una prueba de ADN, si aceptas hacerla. Gabriela se quedó quieta un momento eterno. Luego, despacio, asintió. Sí, necesito estar segura. Salieron de la casa de Lourdes media hora después. La anciana abrazó a Gabriela en la puerta, llorando y pidiéndole perdón una y otra vez por haber guardado el secreto tanto tiempo. Gabriela solo pudo asentir, aturdida, incapaz de procesar todo lo que había escuchado. En el coche, ninguno habló durante los primeros minutos. Sebastián conducía en piloto automático, sus manos aferradas al volante. Gabriela miraba por la ventana sin ver realmente nada. «¿Y si es verdad?», dijo ella finalmente. «¿Y si de verdad soy su hija? Entonces recupero lo que perdí hace 18 años», respondió Sebastián, su voz ronca de emoción. «Y tú recuperas tu verdadera identidad. Pero voy a perder a Teresa. Voy a tener que odiarla por lo que hizo». Sebastián negó con la cabeza. «No tienes que odiarla. Puedes amarla por cómo te crió y al mismo tiempo reconocer que lo que hizo estuvo mal. Las cosas no son blanco o negro, Gabriela, o Mariana, o como quieras llamarte». Ella soltó una risa sin humor. «Ya ni siquiera sé cómo llamarme». «Entonces no te llames nada por ahora. Solo sé tú. Eso es suficiente». Cuando llegaron a la joyería para que Gabriela recogiera sus cosas, ya estaba cerrada, pero había alguien esperando afuera. Mónica Salazar, con los brazos cruzados y una expresión que prometía tormenta. «Sebastián», dijo con voz cortante, «necesitamos hablar. Ahora».
Mónica Salazar no era una mujer que pasara desapercibida. Alta, de porte elegante, con el cabello perfectamente peinado y un traje sastre que costaba más que el salario mensual de Gabriela, irradiaba poder y control. Pero en ese momento, parada bajo la luz anaranjada del alumbrado público, había algo más en su expresión, miedo apenas contenido. «Mónica, no es buen momento», dijo Sebastián, colocándose instintivamente entre su hermana y Gabriela. «No es buen momento». La voz de Mónica subió una octava. «No es buen momento para hablar de por qué estás paseándote por toda la ciudad con una empleada, de por qué has estado actuando como loco toda la semana. No es asunto tuyo». «Claro que es mi asunto». Mónica dio un paso adelante. «Manejo estas joyerías contigo. Soy tu hermana, y ahora me entero por los chismes de los empleados que andas investigando a esta». Miró a Gabriela con desdén. «A esta muchachita. Cuidado con lo que dices», advirtió Sebastián con voz peligrosamente baja. Gabriela sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que Mónica Salazar era la directora administrativa de las joyerías, la persona que realmente mantenía el negocio funcionando mientras Sebastián se perdía en su dolor, pero nunca la había visto en persona hasta ahora, y la hostilidad que emanaba de ella era casi física. «Señora Salazar», dijo Gabriela, encontrando su voz, «yo no estoy haciendo nada malo. Su hermano solo está... ¿Qué? ¿Ayudándote? ¿Sacándote a cenar?» Mónica soltó una risa amarga. «Ay, por favor. Sé reconocer a una interesada cuando la veo. Ya basta». La voz de Sebastián resonó en la calle vacía. «Mónica, vete a casa. Hablaremos mañana». «No, vamos a hablar ahora». Los ojos de Mónica brillaban con algo que parecía desesperación. «Sebastián, por favor, sé que sigues sufriendo por Mariana. Todos sufrimos, pero no puedes dejar que cualquiera se aproveche de ese dolor. Ella no se está aprovechando». «Ah, no. ¿Y qué es entonces?» «Porque desde mi perspectiva, una vendedora desconocida apareció de la nada y de repente tienes obsesionado a mi hermano». Sebastián respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Vamos a hacer una prueba de ADN. Eso resolverá todas tus dudas». El rostro de Mónica se puso blanco como el papel. «¿Qué? Lo que oíste. Hay razones para creer que Gabriela podría ser Mariana». Eso es ridículo. Mariana está...» Mónica se detuvo, incapaz de terminar la frase. «¿Muerta?», completó Sebastián. «Nunca encontramos un cuerpo, Mónica. Nunca tuvimos pruebas de su muerte. Solo asumimos». «Sebastián, te lo suplico». La voz de Mónica se volvió casi suplicante. «No hagas esto. No te hagas ilusiones que solo van a destruirte de nuevo. Es demasiado tarde, ya lo decidí». Mónica miró a Gabriela con una expresión que la joven no pudo descifrar. Odio, miedo, ambos. «Esto no va a terminar bien», dijo Mónica finalmente. Antes de darse la vuelta y alejarse hacia su auto, Gabriela soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. «Ella me odia. No te conoce», corrigió Sebastián. «Y tiene miedo. Pero eso no es tu problema». Pero mientras veían el auto de Mónica desaparecer en la noche, ambos tenían la sensación de que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. La prueba de ADN se realizó 2 días después en un laboratorio privado del sur de la ciudad. El proceso fue rápido. Un hisopo en la mejilla de cada uno, formularios que firmar, y la promesa de que los resultados estarían listos en una semana que se sintió como una eternidad. Sebastián no podía concentrarse en nada. Las juntas pasaban sin que registrara una sola palabra. Firmaba documentos sin leerlos. Mónica había dejado de hablarle por completo, comunicándose solo a través de correos fríos y profesionales. Gabriela tampoco estaba mejor. En la joyería, los rumores habían explotado. Alguien había filtrado que el jefe estaba haciendo pruebas de ADN con ella, y las especulaciones eran cada vez más salvajes. Algunos decían que Sebastián había tenido una aventura años atrás. Otros, más cercanos a la verdad, susurraban sobre la hija desaparecida. «¿Es cierto?», le preguntó Carla una mañana. «¿De verdad creen que podría ser la hija del jefe?». Gabriela no supo qué responder. ¿Cómo explicar algo que ella misma no terminaba de procesar? Pero lo peor no eran los rumores. Lo peor eran las noches, cuando Gabriela se quedaba sola en su departamento, mirando fotos de Teresa y sintiéndose como si su vida entera hubiera sido una mentira. La mujer que la crió, que la amó,
que la cuidó cuando estaba enferma y celebró cada uno de sus logros. También era la mujer que la había robado de sus verdaderos padres. ¿Cómo se procesaba eso? El 5º día de espera, Gabriela recibió un paquete en su casa. No tenía remitente. Dentro había un sobre manila con fotos viejas. Ella y Teresa en diferentes momentos. Su primer día de escuela, su graduación de secundaria, una Navidad donde ambas sonreían frente a un arbolito modesto, y una nota, con letra manuscrita que no reconocía. No dejes que te roben también estos recuerdos. Teresa te amó. Eso no es mentira. Gabriela lloró durante horas, aferrando las fotos contra su pecho. El 6º día, la noticia se filtró a la prensa. Sebastián llegó a su oficina y encontró a 5 reporteros esperándolo en la recepción. ¿Es cierto que encontró a su hija después de 18 años? ¿Cómo la localizó? Ya confirmaron su identidad. Sebastián los ignoró a todos y se encerró en su oficina, pero sabía que era inútil. La historia era demasiado grande, demasiado emotiva. Para el mediodía, ya estaba en todos los noticieros. Empresario joyero busca confirmar identidad de hija desaparecida hace 18 años. Las redes sociales explotaron. Unos apoyaban a Sebastián, otros acusaban a Gabriela de ser una estafadora. Los hashtags #MomosMarianaViv y Justicia para Mariana se volvieron tendencia. Gabriela tuvo que dejar de trabajar. Los clientes la reconocían y la acosaban con preguntas. Los fotógrafos la esperaban fuera de su casa. Su vida se había convertido en un circo mediático. Sebastián la llevó a su mansión para protegerla del acoso. «Quédate aquí hasta que pase todo esto», le dijo. «Hay espacio de sobra». La casa era enorme, casi vacía. Gabriela se sentía como un fantasma moviéndose por habitaciones que olían a soledad y recuerdos polvorientos. Pero había una habitación que Sebastián mantuvo cerrada con llave. Era el cuarto de Mariana, explicó una noche durante la cena. Nunca tuve corazón para deshacerme de sus cosas. Puedo verlo. Sebastián dudó, pero finalmente asintió. El cuarto estaba congelado en el tiempo. Paredes color rosa pastel, una cama pequeña con edredón de princesas, juguetes ordenados en repisas y en el buró, fotos enmarcadas de una familia feliz, un hombre joven y sonriente, una mujer hermosa de cabello castaño y una niña de ojos brillantes. Gabriela se acercó a las fotos con el corazón acelerado. La niña se parecía a ella, o ella se parecía a la niña. Era difícil saberlo. «Esa es Daniela», dijo Sebastián señalando a la mujer. «Tu mamá le gustaba cantar. Tenía una voz preciosa. ¿Cómo era? Dulce, paciente. Te amaba con locura». Sebastián se sentó en la cama pequeña, que crujió bajo su peso. «Cuando desapareciste, algo en ella se rompió. Intenté ayudarla, pero no pude. 3 años después, su corazón simplemente se rindió». Gabriela sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba llorando por una mujer que no recordaba, por una vida que le fue arrebatada. El 7º día, llegó la llamada del laboratorio. Sebastián estaba en su estudio cuando su celular sonó. Gabriela estaba en la sala, tratando de leer pero sin poder concentrarse, cuando escuchó los pasos apresurados de Sebastián bajando las escaleras. Supo que había llegado el momento. Él entró a la sala con el teléfono aún en la mano. Su rostro estaba pálido, sus ojos brillantes. Los resultados llegaron. Gabriela se puso de pie, sus piernas temblando, y Sebastián cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas y la tomó de las manos. Compatibilidad del 99,9%. Su voz se quebró. «Eres tú, eres Mariana, eres mi hija». El mundo se detuvo. Gabriela sintió que sus rodillas cedían, y Sebastián la sostuvo mientras ella se derrumbaba, sollozando contra su pecho. 18 años de mentiras, de no saber quién era, de sentirse incompleta. Todo cobraba sentido de la forma más dolorosa posible. «Eres mi hija», repetía Sebastián una y otra vez, abrazándola con fuerza. «Mi pequeña, te encontré, finalmente te encontré». Afuera, los fotógrafos ya se habían enterado. Las cámaras capturaron el momento en que padre e hija se abrazaban frente a la ventana, sus siluetas recortadas contra la luz. Para la mañana siguiente, la noticia cubría cada periódico del país. La noticia explotó como bomba nuclear.
Para el mediodía del día siguiente, la historia de Mariana Salazar estaba en cada canal de televisión, en cada portal de noticias, en cada conversación del país. El milagro de Chapultepec, lo llamaban algunos. El reencuentro imposible, decían otros. Sebastián había contratado seguridad privada para mantener a los reporteros fuera de la propiedad, pero eso no impedía que los helicópteros de las televisoras sobrevolaran la mansión, ni que docenas de curiosos se aglomeraran en las rejas tomando fotos. Gabriela, o Mariana, como todos insistían en llamarla ahora, se sentía como un animal enjaulado. Se la pasaba encerrada en la habitación de huéspedes, leyendo los cientos de mensajes que llegaban a su celular, gente que decía conocerla, supuestos familiares que salían de debajo de las piedras, periodistas ofreciendo dinero por entrevistas exclusivas, y en medio de todo ese caos, ella no sentía nada de lo que se suponía debía sentir. No había alegría, no había el alivio del reencuentro, solo confusión y un vacío que crecía cada hora. ¿Quieres desayunar algo?, preguntó Sebastián desde la puerta de la habitación. Ella estaba sentada en el borde de la cama, aún en pijama, aunque ya eran las 11 de la mañana. No tengo hambre. Sebastián entró y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Sé que esto es abrumador, pero no tienes que apurarte a sentir nada. No hay un manual de cómo procesar esto. No me acuerdo de nada, susurró ella. Todos esperan que tenga este momento mágico de reconocimiento, que de repente recuerde y todo sea felicidad. Pero cuando te miro, eres un extraño amable que resulta ser mi padre biológico. Las palabras dolieron. Sebastián no pudo negarlo, pero también las entendía. Entonces vamos a crear nuevos recuerdos. No podemos recuperar los 18 años que perdimos, pero podemos construir desde hoy. Gabriela lo miró con ojos cansados. ¿Y si nunca recuerdo? ¿Y si mi mente bloqueó todo eso por una razón? Entonces viviremos con eso. Tú no tienes que ser la Mariana de 5 años para ser mi hija. Puedes ser quien eres ahora. Ella asintió, aunque no parecía convencida. Durante los siguientes días, Sebastián intentó todo. Le mostró álbumes de fotos completos, videos caseros de cumpleaños y navidades. Le contó historias de cuando era bebé, de sus primeras palabras, de su obsesión con las mariposas. Nada despertaba ningún recuerdo. Mira, esta eras tú en tu segundo cumpleaños, decía Sebastián, señalando una foto de una bebé cubierta de pastel de chocolate. Te encantaba tanto que terminaste bañada en chocolate de pies a cabeza. Gabriela miraba la foto como quien mira a una desconocida. Se ve feliz. Lo eras. Eras la niña más feliz del mundo. Pero las palabras sonaban huecas, como historias de otra persona. Una tarde, Sebastián la llevó de vuelta a la casa donde habían vivido cuando ella era pequeña. Habían vendido la propiedad años atrás, pero los nuevos dueños, conmovidos por la historia, los dejaron entrar. Gabriela caminó por las habitaciones vacías, sus pasos resonando en el eco. Tocó las paredes, miró por las ventanas. Nada le parecía familiar. Tu cuarto estaba aquí, señaló Sebastián, abriendo una puerta que daba a una habitación con vista al jardín. Te encantaba quedarte dormida mirando las estrellas por esa ventana. Gabriela se paró en el centro del cuarto, cerrando los ojos, tratando de sentir algo, cualquier cosa, pero solo había vacío. Lo siento, dijo, con lágrimas de frustración rodando por sus mejillas. Lo siento mucho. Debería recordar, debería sentir algo, pero no te disculpes. Sebastián la abrazó. No es tu culpa. Esa noche, de vuelta en la mansión, Sebastián encontró a Ramiro esperándolo en su estudio. ¿Cómo está ella?, preguntó el detective. Perdida, confundida. No recuerda nada y eso la está matando. Ramiro asintió pensativamente. Hay algo más que deberías saber. He estado investigando más profundo. Mónica ha estado haciendo movimientos extraños. ¿Qué tipo de movimientos? Contrató sus propios abogados. Buenos, caros. Y ha estado reuniéndose con ellos casi todos los días. Sebastián frunció el ceño. ¿Para qué necesitaría abogados? Esa es la pregunta, ¿no? Ramiro se inclinó hacia adelante. También hay algo raro en los registros del día que Mariana desapareció. Mónica estaba en el parque ese día. Dijo en su declaración original que se había ido 15 minutos antes, pero estuve revisando las grabaciones de seguridad viejas.
las pocas que todavía existen, ¿y qué? Ella todavía estaba ahí cuando Mariana desapareció. La vi en las cámaras. El estómago de Sebastián se revolvió. Eso no significa nada. Tal vez se confundió con las horas. Tal vez. Ramiro no sonaba convencido. Pero ¿por qué mentir sobre algo así? Sebastián no tenía respuesta. Esa misma noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina por agua. La casa estaba oscura y silenciosa, o eso pensó, hasta que escuchó música viniendo de la sala. Encontró a Gabriela sentada en el piano, sus dedos tocando suavemente las teclas. Era una melodía simple, casi infantil. «No sabía que tocabas», dijo Sebastián. Ella se sobresaltó, deteniéndose abruptamente. «No lo hago, o sea, no sé tocar, pero esta canción estaba en mi cabeza cuando desperté. No sé de dónde salió». Sebastián sintió que se le erizaba la piel. «¿Puedes tocarla de nuevo?». Gabriela repitió la melodía, y entonces Sebastián empezó a cantar, con voz temblorosa. «Duerme, mi niña, bajo la luna, las estrellas te cuidan, dulce fortuna». Gabriela dejó de tocar, mirándolo con ojos enormes. «¿Qué es eso?». Era la canción de cuna que Daniela te cantaba todas las noches sin falta. Sebastián se sentó junto a ella en la banqueta del piano. «La inventó para ti cuando naciste. Yo la conozco», susurró Gabriela. «No sé cómo, pero la conozco». «Tócala de nuevo. Yo canto. Esta vez». Gabriela tocó mientras Sebastián cantaba la canción completa, y algo sucedió. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Gabriela sin que ella supiera por qué. Su pecho se apretó, su respiración se aceleró, y entonces, como un relámpago, vino la imagen. Una mujer de cabello castaño largo, sentada al borde de una cama pequeña, manos suaves acariciando su cabello, una voz dulce cantando, olor a jazmín, calidez, seguridad, amor. «Mamá», susurró Gabriela, y no estaba segura si hablaba de Teresa o de Daniela. Sebastián dejó de cantar. Gabriela se derrumbó, sollozando violentamente, cubriéndose la cara con las manos. «La vi a una mujer cantándome. Tenía tu nariz y ojos amables, tan amables». «Daniela», dijo Sebastián, abrazándola mientras ella temblaba. Esa era Daniela. Olía a flores, jazmín, era su perfume favorito. Gabriela lloró durante lo que pareció horas, aferrada a Sebastián como si fuera un salvavidas en medio de un océano turbulento. No eran todos sus recuerdos, solo un fragmento, una imagen borrosa y breve, pero era algo, era real. «Ella me amaba», dijo Gabriela cuando finalmente pudo hablar. «Puedo sentirlo. No recuerdo su cara completa ni su voz con claridad, pero puedo sentir que me amaba. Te adoraba», confirmó Sebastián. Era su mundo entero. Se quedaron ahí sentados, en la oscuridad, mientras el peso de 18 años perdidos se asentaba sobre ambos. No era un reencuentro de película. No había música épica ni abrazos perfectos. Solo dos personas rotas, tratando de pegar juntas las piezas de algo que se había hecho añicos hace mucho tiempo. «No sé si alguna vez voy a recordar todo», dijo Gabriela eventualmente. «No importa. Lo importante es que estás aquí ahora. Y si no soy suficiente, y si la Mariana que recuerdas era mejor de lo que yo puedo ser». Sebastián le tomó el rostro entre las manos, mirándola directamente a los ojos. «Tú eres exactamente quien debes ser. No tienes que ser la Mariana de hace 18 años. Solo tienes que ser tú. Y eso es más que suficiente para mí». Gabriela asintió, aunque las dudas seguían ahí, susurrando en su mente. Pero por primera vez desde que el mundo se había dado vuelta, sintió un pequeño destello de algo parecido a la esperanza. Tal vez no recuperaría todos sus recuerdos. Tal vez siempre habría un espacio vacío donde debería estar su infancia. Pero tenía una oportunidad de construir algo nuevo. Una oportunidad que muchos nunca tenían. La oportunidad de comenzar de nuevo. La tormenta mediática no amainaba. Si algo, empeoraba con cada día que pasaba. Programas de televisión matutinos debatían sobre el caso. Psicólogos analizaban el trauma de Gabriela en horario estelar. Hasta surgieron teorías conspirativas en Internet, que todo era un montaje, que Sebastián había planeado el secuestro desde el principio, que Gabriela era una actriz contratada. Las redes sociales se dividieron en dos bandos violentos,
los que celebraban el reencuentro y los que lo cuestionaban todo. Los hashtags se volvieron campos de batalla donde extraños peleaban con ferocidad sobre una historia que no les pertenecía. Gabriela dejó de revisar su celular después de leer el 10º mensaje de odio. Eres una mentirosa. Solo quieres su dinero. Ojalá te mueras. Farsante. Las palabras se clavaban como cuchillos. No les hagas caso, le decía Sebastián cada vez que la encontraba llorando. Son personas que no conocen la verdad. ¿Y cuál es la verdad?, preguntaba ella. Porque ni yo misma lo sé. La presión era insoportable. Gabriela se sentía atrapada entre dos identidades que no terminaban de encajar. Era Gabriela Méndez, la chica que creció en Puebla con una madre que la amó, pero también era Mariana Salazar, la niña robada de una familia destrozada. ¿Cómo reconciliar ambas? ¿Cómo ser las dos cosas a la vez? Una mañana, mientras desayunaban en silencio, Gabriela soltó el tenedor con estrépito. No puedo más. Necesito salir de aquí. Necesito, no sé, aire, espacio, algo. Sebastián asintió con comprensión. ¿Quieres que salgamos? Podemos ir a algún lugar tranquilo. No, quiero irme. Volver a mi departamento, a mi vida. Ella lo miró con ojos suplicantes. Sé que suena mal, pero necesito procesar esto sola. Toda esta atención, toda esta presión, me está ahogando. El dolor en el rostro de Sebastián fue instantáneo, pero lo disimuló rápido. Entiendo, es mucho de golpe. No es por ti, se apresuró a aclarar Gabriela. Es solo que siento que me estoy perdiendo a mí misma. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Pero antes de que pudieran seguir hablando, el timbre de la puerta sonó. Y luego golpes, fuertes, insistentes. El personal de seguridad apareció en la cocina. Señor Salazar, hay alguien insistiendo en verlo. Dice que es urgente. Es su hermana. Sebastián y Gabriela intercambiaron miradas. Mónica no había dado señales de vida en 2 semanas. Desde el resultado del ADN, había desaparecido por completo. Déjala pasar, dijo Sebastián finalmente. Mónica entró como huracán. Traía el maquillaje corrido, el cabello despeinado, y su ropa, usualmente impecable, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Pero lo más perturbador eran sus ojos, inyectados de sangre, salvajes, desesperados. Sebastián, tenemos que hablar, jadeó. A solas, lo que tengas que decir. Puedes decirlo frente a Gabriela. No, Mónica casi gritó. Por favor, es importante. Es sobre el negocio, cosas legales que ella no necesita. Mónica, ¿qué está pasando? Su hermana se tambaleó, agarrándose del respaldo de una silla. Hay abogados, muchos abogados, y están haciendo preguntas sobre el testamento, sobre las acciones de las joyerías, sobre ella, señaló a Gabriela con un dedo tembloroso. Dicen que si ella es tu hija, tiene derecho a la herencia, a la mitad de todo. Sebastián frunció el ceño. ¿Y qué tiene eso de malo? Es mi hija. Por supuesto que tendría derecho. No la conoces, explotó Mónica. Apareció de la nada hace un mes y de repente ya va a ser dueña de todo lo que construimos, todo lo que yo ayudé a construir. Mónica. No, Sebastián. Esto es una locura. Una prueba de ADN no borra 18 años. Ella no estuvo aquí cuando sufrías. No estuvo cuando Daniela murió. No estuvo cuando casi pierdes todo porque no podías ni levantarte de la cama. Yo estuve. Yo mantuve este negocio a flote. Gabriela se puso de pie lentamente. Yo nunca pedí nada. Ni siquiera quiero su dinero. Claro que no, se burló Mónica. Nadie nunca quiere el dinero, hasta que lo tienen enfrente. Ya basta. La voz de Sebastián resonó en la cocina. Mónica, estás fuera de lugar. Gabriela no es una oportunista. Es mi hija. Tu hija. Mónica soltó una risa histérica. Llevas 2 semanas conociéndola. 2 semanas. Y ya olvidaste todo lo que pasamos juntos. Todo lo que yo sacrifiqué por ti. Nadie está olvidando nada. Pero eso no te da derecho a tratar a Gabriela así. Mónica miró a su hermano con ojos llenos de lágrimas y algo más oscuro, algo que parecía terror puro. Van a venir a hacerme preguntas, ¿verdad? Los investigadores, la policía, van a querer saber qué pasó ese día en el parque. El aire se volvió denso. Sebastián se quedó muy quieto. ¿Por qué mencionas eso?
porque ya empezaron a hacer preguntas. Ese detective tuyo, Ramiro, ha estado husmeando, revisando declaraciones viejas y encontró inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Mónica se cubrió la cara con las manos. Yo estaba ahí, Sebastián, en el parque, cuando Mariana desapareció. Estaba ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sebastián se había puesto completamente pálido. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Me ofrecí a cuidar a Mariana mientras Daniela atendía esa llamada. La llevé a los columpios. Estuvimos jugando y entonces yo. Mónica sollozaba ahora, las palabras saliendo entrecortadas. Recibí una llamada del trabajo, algo urgente, y me alejé. Solo unos minutos, te lo juro, solo fueron unos minutos. Cuando volví, ella ya no estaba. Me dijiste que te habías ido antes. La voz de Sebastián temblaba de furia apenas contenida. Dijiste que no estabas ahí cuando pasó. Lo sé y lo siento, pero tenía tanto miedo. Miedo de que me culparas, de que Daniela me odiara, de que la policía pensara que yo... No pudo terminar la frase. Sebastián avanzó hacia ella, sus manos convertidas en puños. 18 años, Mónica. 18 años viviste con esa mentira mientras yo me destruía pensando que había sido mi culpa. Que si hubiera estado ahí, si hubiera ido con ustedes al parque. Lo siento. Mónica cayó de rodillas. Lo siento tanto. Todos los días viví con esa culpa. Todos los malditos días. Gabriela observaba la escena sintiendo que estaba fuera de su cuerpo. Esta mujer, esta tía que acababa de conocer, había estado ahí. Había sido la última en ver a Mariana antes de que Teresa la encontrara. ¿Viste a alguien?, preguntó Gabriela con voz controlada. Cuando volviste y yo no estaba. ¿Viste a alguien cerca? Mónica la miró con ojos rojos e hinchados. Había una mujer, con mandil de limpieza, caminando rápido hacia la salida del parque. Pensé que era solo una trabajadora doméstica pasando. No le di importancia. Teresa, susurró Gabriela. Era Teresa. Mónica asintió miserablemente. Sebastián caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Sus hombros temblaban. Cuando habló, su voz sonó rota, destruida. Necesito que te vayas, Mónica. Sebastián, por favor. Vete, rugió, volteándose. Vete de mi casa. Ahora. Mónica se puso de pie con dificultad, tambaleándose. Miró a Gabriela una última vez con una expresión que mezclaba odio, culpa y súplica. Yo no quería que esto pasara. Tienes que creerme. Solo me distraje un momento. Pero pasó, dijo Gabriela con voz hueca. Y luego mentiste, durante 18 años. Mónica abrió la boca, pero no salieron palabras. Finalmente, se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando en el pasillo, hasta que la puerta principal se cerró con un golpe sordo. Sebastián y Gabriela se quedaron en la cocina, el peso de la revelación aplastándolos. Todo este tiempo, la persona que había estado más cerca de la verdad, que podría haber ayudado a encontrar a Mariana más rápido, había guardado silencio por miedo y culpa. No puedo creerlo, murmuró Sebastián. Mi propia hermana. Gabriela se acercó a él y, por primera vez, fue ella quien lo abrazó. Lo siento que hayas perdido tanto por esto. Sebastián se aferró a ella, y ambos se sostuvieron mientras el mundo que conocían continuaba desmoronándose a su alrededor. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, abogados y decisiones que tenían que tomarse. Sebastián había convocado una reunión formal en la mansión, no solo con la familia, sino con todos los directores de las joyerías, los abogados corporativos, Ramiro el detective y, por supuesto, Mónica. Era hora de que todo saliera a la luz. La noche anterior a la reunión, Gabriela apenas durmió. Se quedó despierta mirando el techo, preguntándose cómo había llegado hasta ahí. Hacía apenas un mes. Era solo una vendedora tratando de sobrevivir. Ahora era el centro de un drama que parecía sacado de una novela. ¿Lista?, preguntó Sebastián en la puerta de su habitación a las 9 de la mañana. Ella asintió, aunque no se sentía lista en absoluto. La sala principal de la mansión había sido preparada como una sala de juntas improvisada. Había una mesa larga rodeada de sillas donde ya estaban sentados varios hombres y mujeres,
con trajes caros y expresiones serias. Ramiro estaba en una esquina, revisando papeles, y en el otro extremo de la mesa, con aspecto de no haber dormido en días, estaba Mónica. Cuando Gabriela entró, todos los ojos se volvieron hacia ella. Se sintió desnuda bajo esas miradas evaluadoras. «Buenos días a todos», comenzó Sebastián, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Gracias por venir. Sé que esta reunión es inusual, pero las circunstancias lo exigen. Como todos saben, se han revelado cosas importantes en las últimas semanas, y creo que todos merecen escuchar la verdad completa». Uno de los abogados, un hombre de unos 60 años con bigote gris, se aclaró la garganta. «Señor Salazar, con todo respeto, no estoy seguro de que esto sea apropiado. Hay asuntos legales en juego. Si la señorita Méndez, Mariana», corrigió Sebastián firmemente. «Su nombre es Mariana Salazar. Si la señorita Mariana tiene reclamos sobre la herencia o las propiedades, eso debe manejarse a través de los canales legales apropiados. Esta reunión podría complicar las cosas». «No tengo reclamos», dijo Gabriela en voz alta, sorprendiéndose de lo firme que sonó. «No vine aquí por dinero. Ni siquiera sabía quién era hasta hace 2 semanas. Aún así», insistió el abogado, «el hecho es que usted es, biológicamente, la hija del señor Salazar. Eso la hace heredera legítima de...». «Me importa un carajo la herencia», interrumpió Gabriela, las palabras saliendo con más fuerza de la que esperaba. «Solo quiero saber la verdad. Quiero saber qué pasó. ¿Por qué me robaron mi vida? ¿Por qué mi familia, mi otra familia, tuvo que sufrir 18 años?» Hubo un silencio incómodo. Mónica miraba fijamente la mesa, sus manos temblando. «Ramiro», dijo Sebastián, «¿puedes compartir lo que encontraste?» El detective se puso de pie y abrió una carpeta. «He estado investigando los eventos del día que Mariana Salazar desapareció. Revisé las declaraciones originales, entrevisté testigos nuevamente y recuperé grabaciones de seguridad viejas del parque». Pausó, mirando directamente a Mónica, «y encontré discrepancias importantes». Mónica cerró los ojos. «En su declaración original», continuó Ramiro, «la señora Mónica Salazar afirmó que se había retirado del parque aproximadamente 15 minutos antes del desaparecimiento reportado de Mariana. Sin embargo, las cámaras de seguridad la muestran en el parque exactamente al momento en que Daniela Salazar reportó la desaparición». Murmullos alrededor de la mesa. Los directores se miraban entre sí. Los abogados tomaban notas frenéticamente. «Hay más». Ramiro sacó unas fotografías impresas de las grabaciones. Las cámaras capturan a Mónica Salazar alejándose de los columpios donde estaba Mariana. Se ve a la niña jugando sola. Mónica camina hacia el estacionamiento, aparentemente hablando por teléfono. Está fuera de plano durante exactamente 11 minutos. Cuando regresa, Mariana ya no está en los columpios. «Yo no sabía», dijo Mónica con voz rota. «Les juro por Dios que no sabía que iba a pasar eso». «¿Por qué mentiste en tu declaración?», preguntó Sebastián. Su voz era peligrosamente calmada. «Porque tenía miedo de que me culparan, de que pensaran que yo tuve algo que ver». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Mónica. «Era mi sobrina. La amaba. Jamás le habría hecho daño. Pero la dejaste sola», dijo Gabriela, «sabiendo que era tu responsabilidad, y luego mentiste sobre ello». «Lo sé», sollozó Mónica, «y he vivido con esa culpa cada segundo de cada día durante 18 años. He visto a mi hermano destruirse, vi a Daniela morir de tristeza, y no pude decir nada porque era una cobarde, una maldita cobarde». Uno de los directores, una mujer de mediana edad, se puso de pie. «Esto es inaceptable, señora Mónica. Usted ha sido la directora administrativa de estas empresas. Ha manejado millones de pesos. Y ahora descubrimos que...». «Lo sé», Mónica la interrumpió. «Lo sé, y estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Renuncio a todo, al puesto, a las acciones, a lo que sea, solo». Miró a Sebastián con ojos suplicantes. «Solo dime que algún día podrás perdonarme». Sebastián se quedó mirándola durante lo que pareció una eternidad. Cuando habló, su voz sonaba cansada, antigua. «¿Sabes qué es lo peor, Mónica? No es que te hayas distraído, los errores pasan. Lo peor es que dejaste que Daniela y yo viviéramos con la culpa.
Dejaste que nos destruyéramos pensando que habíamos fallado, cuando todo este tiempo tú sabías que fuiste tú quien falló. Lo siento, susurró Mónica. Lo siento tanto. ¿Y sabes qué más?, continuó Sebastián. Mientras guardabas tu secreto, mientras protegías tu imagen, Teresa Méndez estaba criando a mi hija, dándole amor, cuidado, todo lo que nosotros no pudimos darle. Tal vez si hubieras dicho la verdad desde el principio, si la policía hubiera sabido que había una mujer con mandil de limpieza en el parque en ese momento exacto, tal vez habrían encontrado a Mariana meses antes, años antes. Mónica se cubrió la cara, su cuerpo sacudido por sollozos. Ramiro carraspeó. Hay algo más. He estado en contacto con la fiscalía, dada la naturaleza de los hechos y el tiempo transcurrido. Hay debate sobre si proceder con cargos criminales contra la señora Mónica por obstrucción a la justicia y falso testimonio. No, dijo Sebastián de inmediato. Todos lo miraron sorprendidos. ¿Perdón?, preguntó el abogado. No quiero que procesen a mi hermana. Ya perdí demasiado tiempo odiando, culpando, sufriendo. No voy a perder más. Sebastián. Mónica lo miraba con incredulidad. Después de todo lo que hice, no lo estoy haciendo por ti, dijo él con claridad. Lo estoy haciendo por mí y por Mariana. Ella merece crecer en paz, no en medio de otro escándalo legal que va a durar años. Gabriela, que había estado sentada en silencio procesando todo, finalmente habló. Yo tampoco quiero que la procesen. Mónica la miró con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué? Después de lo que te hice. Porque Teresa me enseñó algo, dijo Gabriela, su voz temblando pero firme. Me enseñó que las personas son complicadas, que pueden cometer errores terribles y aún así ser capaces de amor. Ella me robó, sí, pero también me amó. Y tú cometiste un error horrible que tuvo consecuencias devastadoras, pero castigarte ahora no va a devolver esos 18 años. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los abogados habían dejado de escribir. Mónica, dijo Sebastián finalmente, acepto tu renuncia, efectiva inmediatamente. Vas a transferir todas tus acciones de las empresas. No quiero volver a trabajar contigo, pero tampoco voy a destruirte. Vamos a encontrar la manera de que esto se maneje discretamente. Gracias, susurró Mónica. Gracias. No me merezco tu compasión. No, acordó Sebastián. No te la mereces, pero Mariana sí merece paz. Y yo también. La reunión continuó durante otra hora, discutiendo aspectos legales, transferencias de poder, comunicados de prensa. Pero el momento crucial había pasado. La verdad había salido. Y aunque dolía, aunque dejaba cicatrices que nunca sanarían del todo, también había liberación en ella. Cuando todos finalmente se fueron, incluyendo a Mónica, que salió con la cabeza gacha y escoltada por su propio abogado, Sebastián y Gabriela se quedaron solos en la sala. ¿Hice lo correcto?, preguntó Sebastián. ¿Dejándola ir así? Gabriela asintió. Sí, porque si hay algo que aprendí en estas semanas, es que el perdón no es para quien te lastimó, es para ti, para que puedas seguir adelante. Sebastián la miró con algo parecido al orgullo brillando en sus ojos. Eres sabia, más sabia de lo que yo era a tu edad. No sé si soy sabia, solo estoy cansada de cargar con tanto dolor. Se abrazaron ahí, en medio de la sala llena de sillas vacías y papeles legales esparcidos. Padre e hija, unidos no solo por la sangre, sino por la decisión compartida de no dejar que el pasado envenenara su futuro. Los días después de la reunión fueron extrañamente tranquilos. Sebastián había emitido un comunicado de prensa anunciando que Mónica Salazar había renunciado por razones personales y que él asumiría completamente la dirección de las empresas. No mencionó los detalles de lo ocurrido 18 años atrás. Algunas verdades, decidió, no necesitaban ser del dominio público, pero había alguien a quien Sebastián no había podido sacar de su mente desde esa revelación. Mónica, su hermana, la persona en quien más había confiado, que había guardado un secreto que destrozó a su familia. Una tarde, una semana después de la reunión, Sebastián recibió una llamada. «Sebastián», la voz de Mónica sonaba pequeña, asustada. «Sé que no quieres verme, lo entiendo, pero necesito hablar contigo. Una última vez, por favor», contra su mejor juicio.
Sebastián aceptó. Se encontraron en un café pequeño en las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas y cámaras. Mónica llegó con lentes oscuros y una bufanda que le cubría medio rostro, como si quisiera desaparecer. Se veía demacrada, 10 años más vieja que la última vez que se habían visto. «Gracias por venir», dijo ella cuando Sebastián se sentó frente a ella. «Tienes 10 minutos». Mónica asintió, sus manos temblando alrededor de su taza de café. «Necesito que sepas toda la verdad. No solo lo que dije en la reunión, la verdad completa». Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué más hay?» Mónica respiró hondo, como preparándose para saltar de un precipicio. «No fue solo un descuido. No fue solo que me distraje con una llamada de trabajo. Yo». Su voz se quebró. «Yo dejé a Mariana sola a propósito». El mundo se detuvo. Sebastián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué?» Tenía envidia. Las palabras salieron como un torrente, como si Mónica hubiera estado guardándolas demasiado tiempo. «Envidia de ti, de tu vida perfecta. Tenías una esposa hermosa que te adoraba, una hija preciosa, un negocio exitoso. Y yo no tenía nada. Estaba sola, siempre sola, y cada vez que los veía juntos, felices, me dolía tanto que a veces no podía respirar». Sebastián sentía náuseas. «Ese día en el parque», continuó Mónica, lágrimas rodando por sus mejillas. «Daniela recibió esa llamada, y yo me ofrecí a cuidar a Mariana. Estábamos jugando y ella estaba tan feliz, riéndose, llamándome tía Moni. Y entonces pensé, ¿qué pasaría si simplemente me voy? Si la dejo aquí unos minutos? No quería que le pasara nada malo, te lo juro. Solo quería que tú y Daniela sintieran un poco del miedo que yo sentía todos los días. El miedo de estar sola, de no ser suficiente, de no importar. Dios mío», susurró Sebastián, sintiendo bilis en su garganta. «Me alejé, caminé hacia el estacionamiento y esperé. Solo iban a ser 5 minutos. Pensé que Mariana empezaría a llorar, que Daniela correría y la encontraría asustada pero bien, y que por fin entenderían lo afortunados que eran. Pero cuando regresé, ella ya no estaba, y me entró el pánico. Busqué por todos lados, grité su nombre, pero había desaparecido. ¿Y no dijiste nada?». La voz de Sebastián era puro hielo. «¿Viste a tu sobrina desaparecer por tu culpa y no dijiste nada?». «Tenía miedo», sollozó Mónica. «Si confesaba, todos sabrían lo que hice. Me odiarían, irían a la cárcel, perdería todo. Así que cuando llegó la policía, mentí, dije que me había ido antes. Y cada día después de eso fue una tortura. Ver a Daniela consumirse, verte destruido, saber que yo causé todo eso». Sebastián se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Varias personas en el café voltearon a mirar. «¿Por qué?». Su voz temblaba de furia apenas contenida. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque no puedo vivir más con esto. Porque necesitas saber la verdad completa. Y porque…». Mónica lo miró con ojos desesperados. «Porque aunque no lo merezco, necesito que me perdones. No puedo seguir adelante sin eso. Perdón». Sebastián soltó una risa amarga. «¿Quieres perdón? Mi esposa está muerta por tu culpa. Perdí 18 años con mi hija por tu egoísmo. ¿Y quieres perdón? Lo sé que no tengo derecho». «No lo tienes». Sebastián se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Mónica. «Daniela murió creyendo que había fallado como madre. Yo viví 18 años pensando que si solo hubiera estado ahí ese día, nada habría pasado. Nos torturaste con culpa que nunca fue nuestra. Fue tuya, y ahora quieres que te libere de ella. Por favor», susurró Mónica. «Soy tu hermana». «Ya no tengo hermana». Sebastián se dio la vuelta y salió del café, dejando a Mónica sollozando en la mesa. Su cuerpo temblaba de rabia, de dolor, de una traición tan profunda que sentía que le atravesaba el pecho. Condujo sin rumbo durante horas. Cuando finalmente regresó a la mansión, ya era de noche. Gabriela estaba en la sala, leyendo. Cuando lo vio entrar con ese aspecto devastado, dejó el libro de inmediato. «¿Qué pasó?». Sebastián se dejó caer en el sofá y le contó todo, cada palabra horrible que Mónica había confesado. Gabriela lo escuchó en silencio, su rostro pasando del shock a la indignación a algo más complejo.
Ella estaba enferma, dijo Gabriela finalmente. Mentalmente enferma. Nadie en su sano juicio hace algo así. No la defiendas. No la estoy defendiendo. Solo digo que... Gabriela buscó las palabras correctas. Que las personas heridas hieren a otros. No es excusa, pero es explicación. Sebastián negó con la cabeza. No puedo perdonarla, no después de esto. No tienes que hacerlo, dijo Gabriela suavemente. Nadie puede obligarte a perdonar, pero sí tienes que decidir si vas a dejar que esto te consuma o si vas a seguir adelante. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que todo este dolor fue por la envidia enfermiza de mi hermana? Porque si no lo haces, ella gana. Gana al robarte no solo el pasado, sino también el futuro. Gabriela tomó su mano. Yo perdí 18 años. Tú también. Pero tenemos ahora. Tenemos la oportunidad de construir algo nuevo. No dejes que el odio a Mónica te robe eso también. Sebastián la miró. Esta joven que había mostrado más madurez y sabiduría en un mes que muchas personas en toda su vida. ¿Cómo eres tan sabia? No soy sabia. Solo estoy cansada de perder tiempo en cosas que no puedo cambiar. Gabriela se acercó y lo abrazó. Teresa solía decirme, «Mija, el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera». Me tomó tiempo entenderlo, pero ahora sé que tenía razón. Se quedaron así, abrazados en el silencio de la sala, mientras el peso de la confesión de Mónica se asentaba sobre ellos. Era una carga pesada, una herida que tardaría años en sanar, si es que alguna vez sanaba por completo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Gabriela eventualmente. «¿Vas a decirle a la policía?». Sebastián reflexionó por un largo momento. «No, ya tomé esa decisión una vez. No voy a volver atrás, pero tampoco voy a volver a verla. Mónica está fuera de mi vida, permanentemente. ¿Y estás en paz con eso? No sé si algún día voy a estar en paz con todo esto, pero es lo mejor que puedo hacer por ahora». 2 días después, Sebastián recibió una carta. Era de Mónica. En ella, repetía sus disculpas, su arrepentimiento, su deseo de algún día poder reparar lo irreparable. Terminaba diciendo que se mudaba fuera del país, que necesitaba alejarse de todo, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su historia. Sebastián leyó la carta una vez y luego la quemó en la chimenea de su estudio. Observó cómo las llamas consumían el papel, llevándose con él las palabras de su hermana. No era perdón, pero era liberación. Gabriela entró al estudio y se paró junto a él, mirando el fuego. «¿Estás bien?». «No, pero voy a estarlo. Eventualmente». Ella asintió y tomó su mano, y ahí se quedaron, viendo cómo el fuego convertía el pasado en cenizas, sabiendo que el camino hacia adelante sería difícil, pero al menos lo recorrerían juntos. 3 semanas habían pasado desde la confesión de Mónica. 3 semanas en las que Sebastián y Gabriela habían aprendido a navegar esta nueva realidad que se había construido sobre los escombros del pasado. La prensa finalmente había perdido interés. Habían pasado a la siguiente historia sensacionalista, dejando a la familia Salazar en una paz relativa. Mónica se había ido a España, según le había contado su abogado a Sebastián. No hubo despedida, no hubo última conversación, solo una partida silenciosa que ambos sabían era permanente. Las joyerías habían sido reestructuradas. Sebastián había promovido a varios directores de confianza y, para sorpresa de muchos, había ofrecido a Gabriela un puesto en el departamento de diseño. «No tienes que aceptar», le había dicho. «No hay presión, pero tienes talento y pasión por esto, y me gustaría que trabajáramos juntos, como familia». Gabriela había aceptado después de pensarlo varios días, no por obligación, sino porque sentía que finalmente había encontrado un lugar donde encajaba. Pero había algo que ambos habían estado evitando. Un lugar que necesitaban visitar juntos. Un cierre que necesitaban encontrar. Una tarde de sábado, con el cielo pintado de naranjas y rosas mientras el sol comenzaba su descenso, Sebastián tocó a la puerta de la habitación de Gabriela. «¿Quieres dar un paseo?». Ella supo inmediatamente a dónde irían. El parque de Chapultepec estaba lleno de vida. Familias con niños corriendo, parejas caminando tomadas de la mano, vendedores ambulantes ofreciendo algodones de azúcar y globos. Era un lugar vibrante, lleno de risas y luz. Difícil creer que 18 años atrás, este mismo lugar había sido el escenario de una tragedia. Caminaron en silencio hasta llegar a los columpios.
los mismos columpios donde todo había cambiado. Gabriela se sentó en uno de ellos, empujándose suavemente con los pies. El chirrido de las cadenas oxidadas llenó el aire. «Me acuerdo de este lugar», dijo ella de repente. Sebastián, que estaba parado junto a ella, se quedó muy quieto. De verdad, no todo, solo fragmentos, como un sueño que se está desvaneciendo. Cerró los ojos. Recuerdo estar en un columpio, el cielo muy azul, y sentir miedo, mucho miedo. Llamar a alguien, pero nadie respondía. «Llamabas a Daniela», dijo Sebastián con voz suave. «¿A tu mamá?» «Sí». Una lágrima rodó por la mejilla de Gabriela. Y luego recuerdo a una mujer, con un mandil. Me preguntó si estaba perdida. Yo asentí. Tenía tanto miedo. Y ella me tomó de la mano y me dijo: «No llores, chiquita. Yo te voy a cuidar. Teresa, Teresa». Gabriela abrió los ojos y miró a Sebastián. Creo que ella realmente pensó que me estaba salvando. En su mente enferma de soledad, pensó que era lo correcto. «Lo que hizo estuvo mal», dijo Sebastián firmemente. «No importa sus intenciones. Lo sé, pero también me amó. Me dio una vida. No fue la vida que debí tener, pero fue una vida llena de amor». Gabriela se bajó del columpio y se paró frente a Sebastián. «Y tú me diste la vida original. Me diste un nombre, una historia, una madre que cantaba canciones de cuna. Te di mucho más que eso», susurró Sebastián. «Te di todo mi corazón. Y cuando te perdí, ese corazón se hizo pedazos. Lo sé, y siento mucho que hayas tenido que sufrir tanto. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa». Se abrazaron ahí, bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse. Un padre y una hija reconciliándose no solo con el pasado, sino con el presente, con la realidad de quiénes eran ahora, no quiénes pudieron haber sido. «Tengo que confesar algo», dijo Gabriela cuando se separaron. «Todavía no sé cómo llamarte. A veces pienso, papá, pero la palabra se me atora en la garganta, porque no crecí diciéndola. No la asocio con nadie». «No tienes que llamarme papá si no quieres», respondió Sebastián. «Puedes llamarme Sebastián. Puedes llamarme como te sientas cómoda. El título no importa. Lo que importa es que estamos aquí, juntos. ¿Y mi nombre?». Gabriela tocó el anillo en su dedo. «¿Soy Gabriela o soy Mariana? Eres ambas, y eres ninguna. Eres quien decides ser». Gabriela sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa genuina, sin el peso del dolor o la confusión. «Creo que quiero ser las dos. Gabriela Mariana, un puente entre quien fui y quien soy. Me parece perfecto». Caminaron lentamente por el parque, observando a las familias disfrutar de la tarde. En algún momento, Sebastián comenzó a hablar, no de Mariana o del pasado, sino del futuro. «He estado pensando en expandir el negocio», dijo. «Abrir una sucursal en España, llevar las joyas mexicanas a Europa». «España». Gabriela lo miró sorprendida. «Sé que es irónico, considerando que Mónica está allá, pero es un mercado enorme y pensé que tal vez te gustaría venir conmigo, ayudar a diseñar la primera colección internacional. Podrías terminar tus estudios de diseño allá. Hay universidades increíbles». «¿Estás hablando en serio?» «Completamente. Solo si tú quieres. Claro, no hay presión. Pero creo que ambos merecemos un nuevo comienzo, lejos de toda esta atención mediática, lejos de los recuerdos dolorosos». Gabriela se detuvo en medio del camino, procesando la oferta, un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo juntos, no sobre las ruinas del pasado, sino sobre la esperanza del futuro. «Sí», dijo finalmente. «Sí, quiero ir». Sebastián sonrió, y fue una sonrisa verdadera, la primera en 18 años que alcanzaba sus ojos. Se sentaron en una banca cerca del lago, viendo el reflejo del cielo anaranjado en el agua. Los patos nadaban tranquilamente, los niños reían en la distancia. El mundo seguía girando, indiferente a las tragedias personales y los milagros privados. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Gabriela, rompiendo el silencio cómodo, que de alguna manera retorcida, todo esto tenía que pasar. Si Teresa no me hubiera llevado ese día, si Mónica no hubiera mentido, si tú no hubieras visto el anillo, nunca habríamos llegado hasta aquí, nunca habría conocido a Teresa,
Nunca te habría reencontrado. Es como si el universo necesitara romper todo para que pudiéramos volver a encontrarnos. No sé si creo en el destino, respondió Sebastián, pero sí creo en segundas oportunidades. Y esto es nuestra segunda oportunidad. ¿Crees que mamá, Daniela, estaría feliz? Gabriela tocó el anillo en su dedo. ¿De que nos encontramos? Ella estaría más que feliz. Estaría radiante. La voz de Sebastián se quebró un poco. Lo único que ella quería en este mundo era que estuvieras bien, que estuvieras viva, y lo estás. Y Teresa, añadió Gabriela, a pesar de todo lo que hizo mal, ella me mantuvo a salvo, me dio las herramientas para llegar hasta aquí. Entonces ambas madres cumplieron su propósito, dijo Sebastián, de formas muy diferentes, muy imperfectas, pero lo cumplieron. El sol finalmente se ocultó detrás de los edificios, dejando el cielo en un espectáculo de púrpuras y azules profundos. Las luces del parque comenzaron a encenderse una por una. ¿Listo para irnos?, preguntó Sebastián. Casi. Gabriela se levantó y caminó hacia los columpios una última vez. Se paró frente a ellos, tocando las cadenas frías con sus manos. Adiós. Mariana, de 5 años, susurró. Gracias por ser fuerte. Gracias por sobrevivir. Luego se dio la vuelta y regresó con Sebastián. Ya no miró atrás. Caminaron hacia la salida del parque tomados del brazo, padre e hija, unidos por la sangre pero más aún por la decisión consciente de ser familia. No porque tuvieran que serlo, sino porque querían serlo. El anillo de zafiro azul brillaba en el dedo de Gabriela bajo las luces del parque. Ya no era solo un símbolo de pérdida, ahora era un símbolo de encuentro, de resiliencia, de amor que sobrevive incluso a las peores tormentas. ¿Sabes qué?, dijo Gabriela mientras salían del parque. Creo que voy a diseñar una colección completa de anillos, cada uno con una historia diferente, porque las joyas no son solo metal y piedras, son memorias, son promesas, son puentes entre el pasado y el futuro. Esa es una idea hermosa, respondió Sebastián, y yo voy a estar ahí para ayudarte a hacerla realidad. El pasado había dolido, el presente era complicado, pero el futuro brillaba con posibilidades infinitas, y mientras caminaban hacia el auto bajo un cielo lleno de estrellas,